el punto de la discordia en este nuevo episodio de la crisis en Perú es la cuestión de confianza. Vizcarra había anunciado que disolvería el Congreso si no debatían este proyecto de ley con el que aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en un intento de mayor transparencia, otro de los puntos bandera dentro de su plan anticorrupción. Pero la oposición defiende que sí trató la cuestión de confianza, pero que al parecer Vizcarra no lo vio. Para debatir este tema nos acompaña en nuestros estudios en Bogotá Rodrigo Murillo, él es novelista, historiador y politólogo peruano. Gracias por estar con nosotros. Un placer acompañarte, Ángela. Desde Miami, Florida, nos acompaña Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular y candidato presidencial en el año 2000. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. Empiezo entonces este debate haciendo la siguiente pregunta y es ¿qué pasó, Rodrigo, exactamente el lunes en el Congreso? ¿Cómo actuaron los fujimoristas y cómo actuó el gobierno en cabeza de Vizcarra? Te agradezco, Ángela. Yo quisiera, sin embargo, empezar esta participación y pensando en nuestra audiencia regional, esbozando una pequeña teoría de lo que es el Estado peruano y de la forma como se ha configurado el Estado peruano en los últimos 30 años. Se podría decir que el Estado peruano ha sido esbozado, delineado y forjado por la aparición de dos caudillos sumamente importantes en la historia reciente del Perú. Ellos fueron Alberto Fujimori y Alan García Pérez. Ambos caudillos tejieron redes burocráticas, políticas y clientelares que coparon diversas instituciones del Perú. Con mayor profundidad, diría yo, que aquellas redes que se tejieron durante los gobiernos, por ejemplo, de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo. Esto quizás porque tanto Fujimori como García estuvieron 2 ejercicios en el poder. Ahora bien, en el mundo, hemos visto que el mundo ha sido testigo de una crisis muy profunda de los partidos políticos tradicionales. El Perú no ha escapado a esta realidad, con una salvedad, que la crisis de los partidos políticos tradicionales en el Perú ha tenido la particularidad de que el caso Odebrecht ha sido llevado hasta el final por parte de un puñadito de fiscales jóvenes, de nuevo, ya sin ningún tipo de ligación partidaria a estos grupos políticos deslegitimados, que pusieron contra las cuerdas a personalidades del país sumamente poderosas y que nunca se pensaron que podían eventualmente ser aprisionadas. ¿Qué han pasado entonces con estas redes de poder que han visto a sus jefes ser apresados o incluso suicidarse? Estas redes, que estaban tanto en el Parlamento como en otras instituciones del Estado, han trabajado, y con cierta lógica política, por la liberación de sus jefes apresados, caso Keiko Fujimori, o diría yo, por el encubrimiento, la obstrucción de otro tipo de investigaciones que eventualmente pudieran salpicar la honorabilidad del ya fallecido, penosamente arrastrando casos de corrupción hasta el final de sus días, Alan García Pérez. Ahora bien, para llegar al punto de tu pregunta, ¿por qué es que el Parlamento se disolvió esta semana? La respuesta es muy simple. Porque el Parlamento se rehusó abiertamente a votar la cuestión de confianza en la forma y en el modo planteados por Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Vizcarra. Bueno, le hago la misma pregunta a Víctor Andrés García, congresista de Acción Popular. Por favor, le pido que nos explique muy bien qué fue lo que pasó el lunes en el Congreso, cuál era la postura de los fujimoristas y del gobierno, qué pasó exactamente. Bueno, ante todo, creo que la introducción que se ha hecho es interesante, no es muy exacta, pero se acerca mucho a la realidad, digamos. En primer lugar, nosotros somos un partido minoritario en el Congreso. Es cierto, el Congreso está manejado mayoritariamente por el fujimorismo, que ha ido perdiendo fuerza, pero aún así ha tenido siempre la primera mayoría. Ahora, ¿qué pasó? Es una larga historia, pero yo lo que creo es que se ha buscado una excusa para disolver el Congreso que ha actuado con una serie de errores, por supuesto,
Pero, y si él ha disuelto, aquí se ha dicho por cuestiones de confianza, por haber negado una cuestión de confianza. No, la cuestión de confianza se aceptó. Qué curioso. La cuestión de confianza se ha aceptado 20 minutos antes de que el presidente anuncie, ya hablando él. ¿Y era el orden que estaba propuesto? ¿Era el orden propuesto, señor Víctor Andrés? No, es que el orden, el presidente no puede imponerlo al Congreso. A ningún Congreso del mundo el presidente de un país puede imponerle una agenda y un orden para debatir los temas. El primer ministro había estado en la mañana, se había presentado, había planteado la cuestión de confianza y la cuestión de confianza se veía a las 4 de la tarde. A las 5:30 o 6, cuando ya se había aprobado la cuestión de confianza, se había aprobado, a los 5, 10, 15 minutos el presidente anuncia de que disuelve el Congreso, porque no hay cuestión de confianza, pero sí ya se había aprobado. Pero si alcanzó a nombrar a uno de los magistrados. ¿Sí? ¿Quién era este magistrado que se alcanzó a nombrar? Bueno, efectivamente, pero habían 11 candidatos para ser nombrados, para 6 vacantes. Se aprobó la de uno y el resto no se aprobó. Lamentablemente no se aprobó porque yo creo que había ahí 1 o 2 personas que valían la pena. Había un presidente de la Corte Suprema, un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que eran candidatos y me parece que se les ha perjudicado, se les ha ofendido a la hora que se les ha descartado. Pero se nombró a uno, sí pues, pero el presidente quería una cuestión de confianza y la cuestión de confianza que planteó el presidente sobre un derecho de los parlamentarios, del Parlamento, de elegir al Tribunal Constitucional. O sea, la cuestión de confianza está mal planteada, pero aunque esté mal planteada, se dio, aún así se dio, porque la cuestión de confianza la plantea el gobierno para que lo dejen hacer lo que al gobierno le corresponde. Lo que no puede hacer el gobierno es plantear una cuestión de confianza para que el Parlamento decida lo que le corresponde. O sea, son 2 cosas diferentes, sí. Pero aún así, aceptando que puede haber interpretaciones diversas, la cuestión de confianza se dio. Y el Parlamento, aún así, el gobierno cerró. Lo que yo creo es que el presidente Vizcarra hace mucho tiempo quería cerrar el Parlamento. O sea, ha buscado una excusa adecuada para cerrarlo. Porque nosotros presentamos un proyecto de ley hace 2 años casi, 20 meses. Rodrigo, ¿a quiénes hubiera beneficiado o a qué hubiera beneficiado la elección de este magistrado? Finalmente se hizo, pero donde eso hubiese trascendido, ¿a quién habría beneficiado? Es una pregunta muy importante por 2 motivos. Porque el Tribunal Constitucional en este momento está viendo causas de tal trascendencia como, por ejemplo, la validez del acuerdo de colaboración eficaz en la investigación con Odebrecht, sobre el tema Odebrecht, que ha permitido que varios informantes anónimos declaren qué políticos recibieron cuánto dinero y por qué obras. Y también porque el Tribunal Constitucional muy pronto deberá pronunciarse sobre la liberación de Keiko Fujimori. Entendidas en este contexto las causas que verá el tribunal, es por supuesto obvio y predecible que las redes de poder descabezadas y acéfalas que han permanecido en el Parlamento se empleen a fondo para alterar el equilibrio de poderes en el tribunal. Ahora bien, se dice que el Parlamento sí otorgó la confianza al régimen de Martín Vizcarra. Dicho sea de paso, Martín Vizcarra no es santo de mi devoción. Basta verlo argumentar para darnos cuenta rápidamente que no estamos ante el Ronald Reagan o el Barack Obama de la política peruana. Pero la cuestión de confianza en su fondo lo que pretendía era que el procedimiento de elección de los jueces, de los magistrados del tribunal, sea más transparente y sujeto al escrutinio público. Si es que en vez de votar esta cuestión de confianza, los parlamentarios deciden antes que nada elegir al primo, en un acto de gran torpeza política, al primo del presidente del Parlamento para integrar el Tribunal Constitucional, está bastante claro que había una intención obvia de rehusar el voto a la cuestión de confianza, pero sin caer en el literal taxativo de la Constitución que permitiría la disolución. Es bastante obvio. Señor, porque Vizcarra, qué pena, interrumpo un segundo, además porque Vizcarra ya había advertido que si la moción no era aceptada, iba a disolver el Parlamento. Es decir, la amenaza estaba hecha. Aquí, eso es lo que acá en Colombia llamamos una leguleyada.
está bien, votemos el nombramiento del magistrado y aprobemos inmediatamente la moción. Pero pues en términos políticos, no, lo que dice Rodrigo, esto no tiene presentación. Víctor Andrés, su opinión, por favor, ¿tiene o no tiene presentación esto que vimos el lunes en el Congreso peruano? Está Rodrigo totalmente equivocado. El Tribunal Constitucional no se va a dedicar a cosas de Odebrecht. El Tribunal Constitucional no va a revisar el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht, que ya es una sentencia consentida. Está totalmente equivocado. Más bien, lo que sí preocupa es al gobierno de Vizcarra. Vizcarra ha sido socio de Odebrecht. ¡Qué casualidad! Vizcarra ha sido socio de los socios de Odebrecht. ¡Qué casualidad! Ayer el gobierno ha aprobado entregarle 524 millones de soles a Odebrecht, que son como 200 millones de dólares, a Odebrecht, por un suelto que hay ahí de una venta que ha hecho con autorización del gobierno Odebrecht a una compañía china de una central hidroeléctrica. El gobierno no quiere utilizar la cláusula anticorrupción del gasoducto del Sur, y debido a eso es que el contrato no se ha anulado y el gobierno está gastando 50 millones de dólares en cuidar tubos del gasoducto que no son propios. Y no solamente eso, sino que Odebrecht y Enagás, la otra socia, le han metido un juicio al Estado por 2.000 millones de dólares. Y si se aplica la cláusula anticorrupción de ese contrato, uno de los pocos contratos con cláusula anticorrupción, ese contrato quedaría nulo y sin ningún tipo de reclamo. O sea, es al revés. O sea, lo que sí creo es que hay un interés político, por supuesto que sí, del fujimorismo. El fujimorismo hoy día está descabezado. El fujimorismo hoy día lo que quiere es la libertad de Keiko, esa es la verdad. ¿Y estuvo Keiko detrás de todo esto, de lo que pasó el lunes? Keiko Fujimori, desde la prisión preventiva en la que está, ¿estuvo detrás de todo esto? No, pregúntele a un fujimorista. Yo no soy fujimorista. Yo he combatido al fujimorismo siempre, desde que tengo uso de razón. Desde que apareció el fujimorismo a la escena nacional. Yo he sido diputado el año 92 y el Fujimori cerró el Parlamento. Ahora me encuentro que esos fujimoristas tienen ahora discípulos en los vizcarristas. Entonces, yo no tengo nada que ver con eso. Eso pregúntele a ellos. Pero lo que sí es cierto es que el tribunal estaba por ver un recurso de amparo de la señora Fujimori para su libertad, que está detenida por aportes de campaña. Entonces, eso sí pudo haber tenido que ver, pero Odebrecht o la corrupción eficaz, no señor, de ninguna manera, eso no es así. El papel del tribunal, el papel de la gente que está hoy protestando, ¿del lado de quién están? Yo quería plantearte la siguiente reflexión, Ángela. Es una crisis que los peruanos estemos descubriendo los nombres y los montos de quienes en los últimos 30 años le han robado al Perú en todos los contratos de infraestructura que firmó el Estado. Yo no creo que sea una crisis, yo creo que es un motivo de gran esperanza. No podemos tapar el sol con un dedo. Estas triquiñuelas corruptas han estado presentes en toda la región. Y lo digo con orgullo, creo yo que el país que está verdaderamente liderando esta investigación, caiga quien caiga, es el Perú. Y eso en el Perú hoy día es motivo de gran ilusión por parte de los jóvenes. Nosotros venimos de un país donde hacer política con corrupción era la regla. Esto ha sido así desde que el Perú nació a la independencia. Hoy día, aquel que quiere continuar por esa senda ya sabe lo que le puede pasar: la prisión, la extradición o inclusive el suicidio. Yo, por lo tanto, saludo la movilización de los jóvenes y de la gente en el Perú, que ha hecho suyo, dicho más precisamente, el trabajo de estos jóvenes fiscales. Para contestarle al congresista García Belaúnde, bueno, excongresista García Belaúnde, por supuesto, Martín Vizcarra está también investigado y tiene acusaciones por casos de corrupción. Yo quisiera que se investiguen estas causas hasta el final y se llegue a la verdad de los hechos, pero me pregunto, ¿por qué entonces él propone adelantar las elecciones para que se vayan todos y él renuncie a su inmunidad presidencial y pueda ser investigado? Eso hubiera sido positivo, que realmente el pueblo peruano pueda elegir, pueda sacarlos a todos, que ya no tenían legitimidad a ojos populares, para que los fiscales continúen haciendo su trabajo. Sí. Fue el Congreso quien archivó esa propuesta de adelanto de elecciones. Así es. Señor Víctor Andrés, y le pregunto ahora a usted qué le espera a Perú rápidamente.
Yo quisiera aclararle al señor Rodrigo Morillo algunas cosas. Él la exagera y se equivoca, por no decir otra cosa. En el Perú ha habido presidentes muy honestos. Eso es una falsedad. Ahí está Belaúnde, Bustamante, Piero, La Castilla. Es decir, ha habido presidentes mayoritariamente más honestos que deshonestos. Eso no es cierto. Que los últimos hayan estado metidos en cochinadas es otra cosa. ¿El presidente Piero la fue honesto? Yo creo que sí. Y murió muy pobre. Y murió pobre. Eso lo vamos a discutir en otro momento, pero murió pobre. Fue honesto. Diría muy que honesto, mucho peor con esto. No. En el fue contexto honesto, de la guerra con Chile y todo. No. Prado fue el ladrón en la guerra con Chile. Prado fue el ladrón que se llevó la fortuna del Perú. Es diferente. Yo he escrito un libro sobre eso y le recomiendo que se lo lea para que pueda enterarse un poco de las cosas que han pasado. Discutimos de historia, excongresista, encantadísimo. Yo no soy historiador, pero puedo discutir con usted sin ningún problema. Ahora bien, el señor ha dicho algo que el señor Vizcarra tiene 48 juicios. Tiene una acusación fiscal del señor Vizcarra, claro. y no se quiere someter a la acusación fiscal. El fiscal ha dicho que la va a guardar hasta cuando salga. Y no ha renunciado a su inmunidad. No ha renunciado. Es el único que no ha renunciado. Y en cuanto al adelanto de elecciones, fue un proyecto mío, señor. Un proyecto de acción popular que presenté hace 2 años. Y el señor Vizcarra no quería. Cuando el señor Vizcarra ha asumido ese proyecto hace dos meses, entonces allí debió plantear la cuestión de confianza. Porque ese proyecto nosotros lo aprobamos, porque queríamos que él también se vaya, como creo ahora que debe irse. Entonces señor, yo creo que las cosas... Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este debate. Sigan ustedes con más información.